Listo, jefe. Ya. Buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio denominado Biblioteca Abierta del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITN. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad, también es un gusto enorme conversar con nuestra invitada especial, que aunque ya la hemos tenido varias veces en el ITM, es muy grato tenerla hoy aquí de manera virtual para hablar de este tema que aunque está desde hace mucho tiempo, queremos de todas maneras escucharla, conocer, saber qué es lo que piensa sobre este tema de la diplomacia científica y particularmente en Colombia. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra periodista científica o nuestra periodista de ciencia, Ángela Posada Swafford. Ángela, bienvenida al ITM, bienvenida al Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, y nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Silvia, pues como siempre, encantadora eres y siempre me No, siento así como abrazada por el ITM. así es, y así siempre te recibimos y te acogemos, Ángela. Sí, ha sido Muchísimas una gracias. maravilla. Bueno, Gracias, entonces para Silvia. contextualizar un poco a nuestra amable audiencia, esperamos que pasemos un rato muy agradable, donde vamos a aprender, donde vamos a reflexionar y lo más importante, que no salgamos de esta conferencia o de esta conversación como llegamos, sino con inquietudes, con aprendizajes y bueno, todo por el bien de nuestro país, creo yo. Les voy entonces a contextualizar para aquellas personas que de pronto no conocen mucho a nuestra invitada Ángela Posada. Pues Ángela es bogotana, es colombiana, pero ha vivido mucho tiempo de su vida en Miami Beach, en Florida, Estados Unidos. Y nos ha hecho quedar muy bien, es una representante digna de este país. Ángela, con su pluma, ha abordado diferentes áreas del conocimiento con la rigurosidad que amerita el periodismo científico. Ella habla de astronomía, ella habla de oceanografía, astrofísica, arqueología, astronomía, medio ambiente, de todas las áreas del conocimiento. Lo ha hecho también de una manera rigurosa como amerita la ciencia. Ha hecho parte de exploraciones muy importantes para la humanidad, como ha sido la Antártida, Alaska, narrando los hechos de una forma literaria, agradable, de manera que nos llegue a todos los ciudadanos de a pie, a los que no sabemos mucho de ciencia o de determinados desarrollos tecnocientíficos. Esa es una de sus tareas, que toda la sociedad, en términos generales, entendamos cómo avanza el mundo en los desarrollos de ciencia y tecnología. Es colaboradora de la NASA, autora de novelas de ficción, de artículos de divulgación y documentales. Además, ha recibido muchos reconocimientos por su labor, como premios de periodismo, inclusive becas y hasta nominaciones al Emmy Award por la elaboración de libretos especializados, lo que la ha convertido en una periodista científica de mucha credibilidad, porque además ha tenido la fortuna de tener como fuentes directas de información, fuentes exactas precisamente a los premios Nobel en distintas disciplinas. Y Colombia, por lo menos el periodismo colombiano no se queda atrás con nuestra invitada. En noviembre por allá de 2017 recibió el premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría de entrevista, precisamente por la entrevista que le hizo al físico Roy Glover, uno de los últimos sobrevivientes del proyecto Manhattan, ese proyecto que construyó la bomba atómica.
Aquí nos quedaríamos mucho rato más hablando de Ángela, pero no, a lo que vinimos, Ángela, pero de verdad es que tienes un recorrido profesional maravilloso, de verdad que sí. Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia y vamos a hablar, como enuncié al principio, lo que es la diplomacia científica. Si bien en el mundo ya hay muchos países organizados y que ya tienen como este rol muy definido, pues Ángela, bien sabes que en Colombia todavía no. Colombia ha hecho esfuerzos, por supuesto, de constituir como eso lo que llamamos la diplomacia científica. Colombia en los últimos años se ha movido mucho en crear redes con nuestros científicos, redes de investigación, pero sentimos que esto todavía no se afianza, esto todavía no es muy sólido. Colombia, por ejemplo, si recordamos por allá en la década finales del siglo pasado, del siglo XX, con la Comisión de Sabios que se formó, ahorita también con esta Comisión de Sabios Internacionales que es un poco más amplia y que hacen parte tanto científicos nacionales como internacionales, los convenios que hacemos las universidades con diferentes universidades de otras partes del mundo, pero esto realmente, Ángela, no se consolida. Y ya para terminar y darte la palabra, sí hablo desde mi aspecto personal. Yo creo que precisamente esa sinergia entre lo que es la diplomacia y la ciencia en Colombia se nos hace muchísimo más complejo porque tenemos dinámicas diferentes, lógicas diferentes. Entonces esto de verdad que nos complejiza muchísimo más esto de querer como ganar ese rol dentro de los gobiernos, ¿cierto? Entonces, creemos que es la academia la que puede hacer como ese puente entre la ciencia y la diplomacia. No sé tú qué consideres. Y por allá leí en alguna parte que en este momento no recuerdo, que la academia viene a ser como la Celestina, fuera la Celestina precisamente para que al fin contextualicemos y ayudemos a que esa sinergia se dé, ese matrimonio se dé entre la ciencia y la diplomacia. Ángela, te dejo entonces con esto y adelante, el micrófono es tuyo. Silvia, muchas gracias. Tienes razón en exactamente todo lo que dices. Um, sí, este tema de la diplomacia, de la ciencia, diplomacia científica, en Colombia es un poquito muy joven y como tú decías, en el resto del mundo pues lleva ya, sobre todo en las potencias, ¿no? Lleva ya un tiempo establecido. Y básicamente es simplemente que muchas veces la ciencia y las relaciones entre los investigadores de varios países y los investigadores de varios países y sus gobiernos y los gobiernos de otros países pueden hacer más mella en situaciones y en intervenciones y en decisiones, pueden tener más peso a veces que un arma, que un cañón. Entonces a la ciencia, un investigador de Harvard la llamó el suave poder de la ciencia, eh, que en relaciones internacionales pues puede ser muy fuerte. Entonces, a mí me interesó mucho este tema desde hace unos años y empecé a leer y empecé a estudiar pues un poco su historia y uno ve la historia de la diplomacia de la ciencia en lugares, bueno, se dice que incluso comenzó por allá en Mesopotamia, lo que es el arte de la diplomacia. Y que luego en algunos de esos países se intercambiaban incluso instrumentos científicos. Imagínate lo interesante. Pero luego ya más adelante del siglo pasado se empezó como a refinar mucho más este arte y entonces uno ve cosas que han sido sumamente importantes como el Tratado Antártico, por ejemplo, que a finales de los años 50, comienzos de los 60, reunió a varias naciones para proteger a la Antártica, pero con ciencia, para protegerla entendiendo el continente, evitando que se hicieran desarrollos bélicos o mineros, evitando que nadie fuera a poner allí un hotel, sino dejando a la Antártida como un continente solo para la ciencia. Después tuvimos otros ejemplos maravillosos. Bueno, de hecho, el Tratado Antártico ha sido uno de los ejemplos más luminosos, más geniales, porque se firmó en plena Guerra Fría.
Entonces poner de acuerdo a naciones que en el resto del mundo no se quieren mucho. Yo he estado en la Antártica varias veces y he visto cómo funciona el Tratado Antártico y cómo se dan la mano países que no necesariamente se quieren mucho. Esto a través de la ciencia que hacen, entre otras cosas porque también están en un medio muy hostil. Pero luego se vieron ejemplos increíbles como cuando la NASA, cuando Estados Unidos y Rusia se unieron para crear las primeras misiones en el espacio, las misiones Apolo-Soyuz, en que las dos naves espaciales literalmente se dieron un besito en órbita y los astronautas y cosmonautas comenzaron a trabajar juntos. Eso es ciencia y es pura diplomacia de la ciencia y solo ha traído beneficios. Después vino el programa de la Estación Espacial Internacional. Luego vino tal vez el mayor experimento en cuestión de cooperación científica internacional, que es el acelerador de partículas CERN entre Suiza y Francia, donde hay yo no sé cuántos países involucrados participando en uno de los experimentos de física más grandes que ha tenido la humanidad y que ya ha dado unos resultados increíbles. Tenemos, por ejemplo, también la construcción en este momento en Jordania del acelerador de partículas Sesame. Eso también está poniendo a países del Oriente Medio en contacto directo con otros países. Y así pues hay muchos, ¿no? Muchos ejemplos. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta es que, caramba, en Colombia necesitamos estar metidos en muchos de estos tratados. Digamos, ahora con el COVID apareció un tratado muy importante internacional para trabajar en conjunto sobre el COVID y Colombia, hasta donde tengo entendido, no pertenece a ese tratado todavía, aunque pertenecemos a otras cosas, pero nos falta todavía y sin embargo, del año pasado hasta acá, he empezado a notar un interés más fuerte en la academia, por ejemplo, en la Universidad del Externado. Ellos tienen el externado tiene incluso, ha dictado charlas sobre este tema y tiene investigación, entonces nos hace falta que otras universidades se metan en la jugada porque como tú lo decías, Silvia, la academia tiene mucho que dar en investigación en materia de diplomacia de la ciencia. Entonces lo que pasa es que los problemas que tenemos hoy, migraciones, el problema el cambio climático, problemas gigantescos, problemas de agricultura, problemas de minería. Mucho de esas cosas están en zonas que van que atraviesan fronteras de países y que también están a veces en zonas internacionales. Entonces ahí es donde la diplomacia tiene que jugar un papel enorme. Por ejemplo, la próxima generación de la minería debajo del agua, la minería del lecho marino a grandes profundidades que se va a comenzar a dar en aguas internacionales. Esas aguas internacionales son como la Luna o como la Antártida. Nos pertenecen a todos, pero tenemos que ponernos de acuerdo para que esa extracción de esos minerales, bueno, número uno, no dañe el medio ambiente demasiado, porque siempre pues habrá algún daño o alguna sí, consecuencia, sino que beneficien a todo el mundo, porque muchos países no podrán extraer esos minerales porque no tienen con qué, entonces pues eso es de todo el mundo, ¿ves? Entonces ahí es donde la diplomacia entra a jugar en juego, además pues de las regulaciones que pueda hacer las Naciones Unidas al respecto. Pero entonces, ahora más que nunca, la diplomacia científica es importantísimo y yo empecé a dar mucha cuenta de esto porque en una ocasión me invitó una embajada colombiana. Todo esto comenzó porque me invitaron a dictar una conferencia, por decirte, sobre literatura, sobre mis libros, en una embajada en Sudamérica, una embajada colombiana en Sudamérica. Y yo llegué y yo dije, qué maravilla. Y yo hablé, pero después yo dije, un momentico. Entonces me decía, mira, nosotros invitamos a los artistas, a los chefs, a los políticos, a muchas otras personas, a los deportistas, a que vengan y nos hablen a las embajadas para que el país donde está esa embajada conozca más a Colombia. Entonces, en una ocasión yo fui a Cancillería y les dije, ¿y por qué no empezamos a involucrar la ciencia, la comunicación de la ciencia y los científicos en esto? Entonces, ahora yo doy muchas charlas en embajadas colombianas que tienen que ver con ciencia y todo el mundo, pues,
queda muy interesado. Entonces eso es parte de ese proceso, pero yo creo que debería haber mecanismos. De hecho ya hay una ley en Cancillería que permite que investigadores científicos sean consultores en embajadas de Colombia en otros lugares. Entonces, eso espero que suceda. De que yo sepa, no hay, pero el mecanismo está allí. Tenemos la Academia Nacional de Ciencias, que es pues como una de nuestras grandes organismos guía. Y esto viene de la mano con otra cosa que es eh, el asesoramiento que puedan hacer los investigadores directamente a los organismos que hacen leyes, a los ministerios, al Congreso, ¿cierto? A los, eh, a los políticos locales. Muchas veces, la mayoría de las veces, esos políticos, bueno, ellos saben lo que saben, pero no tienen necesariamente por qué saber la ciencia detrás de detrás de las legislaciones que hacen. Entonces es muy importante que Colombia ya tiene organismos y tiene pues la misma academia que están ahí para asesorar. La pregunta es si realmente son llamados a hacer ese asesoramiento o no. Entonces uno quisiera ver una cosa como más dinámica en ese sentido, y quizás un ente pues que en su momento se pensó que podría ser la misión de sabios, pero pues esa ahora pues la misión de sabios pues hizo unas recomendaciones y ya, pero la idea ideal para mí sería que esa misión de sabios tuviera un papel continuo de asesorar a ciertos legisladores o a todos los legisladores en diferentes materias. Como uno ve, por ejemplo, uno de los grandes países en eso es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, digamos que ha sido muy activa en tener una persona que asesora al presidente directamente, ¿no? Y nosotros lo tenemos en materia de coronavirus. Tenemos a alguien que asesora al mismo ministro de Salud, pero nos falta una cosa un poco más dinámica. Entonces yo creo que ahí las universidades colombianas, la academia, tiene mucho que ofrecer. Y sobre todo que tenemos es que, digamos, darle la mano también a Cancillería y estar todos como en ese mismo barco, porque eh, la cuestión también es la forma en que otros países te perciben a ti, perciben a Colombia como un país. Queremos también que la imagen, ¿cierto?, de Colombia sea que eso es lo que gusta mucho cuando yo voy a las embajadas y hablo, por decirte, de lo que está haciendo la Universidad X o Y, y muestro adelantos que se están haciendo, y a muchos desde esta audiencia, por decirte, en Alemania, en donde se les abren los ojos porque, wow, yo no tenía ni idea. Entonces, esas son cosas importantes. Eso es lo que pasa, Ángela, realmente, porque nosotros aquí en Colombia sí hacemos mucha investigación, Claro. tenemos grandes científicos y ahorita, en este momento, en esta pandemia mundial, Colombia, cómo ha avanzado mucho en ese sentido, cómo nos hemos juntado, bueno, pero el problema es precisamente cómo hacer que los gobiernos de turno efectivamente valoren todo este trabajo que se hace, poder organizarnos. Uno diría, Ángela, bueno, es que antes estaba Colciencias, ¿cierto? Y en Colciencias con sus más menos que más, realmente poco se podía avanzar. Ellos hicieron esfuerzos, pero no los que uno quisiera como académicos quisiéramos, o como científicos, o como investigadores. Ahorita tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Entonces había como mucha confianza, o de pronto todavía la hay, porque todavía no despliega pues como quisiéramos, porque recientemente ya fue nominado como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Que uno diría, bueno, ya con un ministerio estamos hablando de palabras mayores, pero es que es muy difícil, Ángela, porque es que terminamos las universidades muy solas haciendo nuestra investigación, y es como con las uñas, arañando allí, arañando allá, y tenemos grandes, pero grandes científicos, Ángel. ¿Cómo hacer entonces? Sí, yo te entiendo. Una de las cosas que yo sé que ha funcionado en otros lugares es abrazar también a la industria privada. Entonces yo creo que la academia en llave, por decirlo así, con la industria privada puede lograr muchas cosas, y también
los gobiernos deberían usar este recurso también de la industria privada para hacer diplomacia científica. Por ejemplo, en Estados Unidos usan la gente de Microsoft, de Google, ¿cierto? De SpaceX, todas estas personas, y las involucran directamente en este proceso de diplomacia científica y los invitan y los llevan. Entonces, la industria privada, yo creo que es una buena idea que la academia piense cómo hacer para avanzar este tema de la diplomacia científica, siendo un poco proactivos, ofreciendo no solo al gobierno, sino ofreciendo su conocimiento y soluciones fuera del país. Una cosa que hacen mucho, por ejemplo, la gente de la India, estas diásporas de personas que se van, por decirte, para otro país, y uno sabe que en la India es muy famoso ese país por tener muy buen conocimiento de la tecnología de la información, de computadoras, ¿no? De software, todo esto. Muchas de estas diásporas de la India se unen en otros países, por decirte, todos los hindúes, que es la gente de la India que sabe de computadoras y software, se unen en Estados Unidos para ellos hacer sus propias conferencias y su propia diplomacia y poner en alto el nombre de la India e involucrar directamente a la India con Estados Unidos en esto o aquello. Entonces eso es otra, ¿cierto? Nosotros somos chiquitos, no necesariamente tenemos una diáspora muy grande en todos lados, pero es algo que si uno lo hace orquestado, podría funcionar. Sé que tenemos astrónomos y astrofísicos absolutamente brillantes en Europa, entonces pues yo soy la que hago esas cosas cuando yo voy a las embajadas, trato de que la embajada invite a aquel astrónomo o a aquel físico, haciendo eso un poco a mi manera, pero eso se puede organizar, se pueden pedir, tomar la mano de grandes organizaciones como Fallen Wolves Foundation en Berlín, en fin, yo no sé, ¿no es cierto? Uno tiene que ver a ver cómo hago yo para salir del medio donde estoy, que no me ponen bolas, a veces como nadie es profeta en su tierra, si a uno le empiezan a poner un poco, cómo puedas hacer un poco más de ruido desde el punto de vista de investigadores trabajando en estos temas afuera, entonces uno puede traer esta experticia de regreso a la nación, pero yo pienso que uno lo que tiene que ser es proactivo y pensar, bueno, ¿cuál es el tema que se está trabajando en este momento en el Congreso? ¿Cuáles son los temas donde podamos ofrecer, aunque sea nuestra asesoría? Simplemente, porque una cosa es ofrecer la asesoría del conocimiento y otra cosa es pensar ya en cómo interactuar con los políticos. Y eso es otra cosa importante. Hay una organización que en este momento, yo la menciono en un artículo del Tiempo, una organización que entrena a los diplomáticos y a los políticos. De hecho, la asesora o la representante de esa organización en Colombia está en Bogotá. Dios mío, olvidé los nombres de todo el mundo, pero bueno, eso lo podemos ahora solucionar. Ellos hacen estas conferencias muy interesantes, estos encuentros, una vez al año, por ejemplo, en que ponen en un salón a personas invitadas del Congreso, de la alcaldía, ¿no? Y a personas de la academia, científicos interesados, y los ponen y les dan situaciones. Les dicen, bueno, ustedes, a los diplomáticos les dicen, usted es un político y usted está haciendo esta legislación y usted cómo haría, y entonces trabajan y han sido muy beneficiosas estas pequeñas situaciones, ¿no? De estos entrenamientos. Entonces yo creo que eso está muy bueno, porque es que Sudamérica es un poco como la última región del planeta en como que despertarse a esta realidad de la diplomacia científica, pero yo siento que hay mucho interés. Yo te digo, yo empecé hace 5 o 6 años a leer por mi cuenta y de golpe en Colombia empezaron a brotar estas áreas de interés. Entonces, yo lo veo pues que es una cosa, es importantísimo porque hay problemas que ningún país puede atacar por sí solo. Necesitamos unirnos. Es decir, el cambio climático es el problema número uno y es un problema que no reconoce barreras. Es lo que yo digo, un virus no va a respetar las órdenes, ni un embargo, ni lo que un ejército diga. Lo mismo el cambio climático. Entonces, eso lo tenemos que hacer a punta de la ciencia y la ciencia interactuando con la política,
con la industria privada. Es un poco como por todos lados, pero yo pienso que la ciencia puede hacer muchísimo, la diplomacia de la ciencia puede hacer mucho, mucho. Aparte de simplemente darle la vía libre o no, darle la oportunidad a investigadores brillantes en un país a que vayan y trabajen en otro o a darles acceso a ciertas áreas de la ciencia, a otros que no, y Colombia pensar qué tenemos nosotros que ofrecer. Nosotros somos un país donde hay mucho que ofrecer en materia de ciencia, no solamente de recursos del medio ambiente, sino otras cosas. Entonces, también pensar proactivamente qué le puede interesar a Brasil o a Francia de trabajar con Colombia. Yo eso lo viví personalmente de una forma muy linda en las expediciones antárticas que hice con Colombia. Eso fue en el año 2015 y 2017 y fue muy lindo sobre todo en la primera, porque yo misma no sabía mucho de lo que estaban haciendo otros países con programas antárticos. De hecho, mi ignorancia en esa materia era muy grande y no sabía ni siquiera que ni Ecuador ni Perú tenían programas antárticos. Y cuál no fue mi sorpresa cuando empecé a estudiar y empezamos a bajar con el buque 20 de julio, después de cruzar el canal de Panamá, y empezamos a parar en todos estos puertos de los países amigos polares, y yo vi ahí funcionando la diplomacia de la ciencia como tú no te imaginas, en la forma más hermosa, en que nosotros íbamos a presentarle a estos países nuestro programa antártico como recién llegados a la cuadra. Todos estos países nos decían los ecuatorianos y los peruanos, por no decir los argentinos y chilenos, que ellos sí nacieron entre el hielo, pero los ecuatorianos y los peruanos nos decían, mire, nosotros hace 25 años tenemos programas antárticos. Nosotros entendemos la importancia de la Antártica en la diplomacia científica, en la ciencia, en la estrategia militar, en geopolítica, en todo lo que usted quiera. Entonces, bienvenida a Colombia, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y desde entonces, esos países, incluyendo Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, el mismo Brasil y Perú, literalmente se quitan el pan de la boca para ayudarnos a nosotros los colombianos que vamos por primera vez a la Antártica. Chile nos da todo el entrenamiento que queramos a los marineros colombianos que nunca, trabajando en Cartagena y en la costa pacífica, nunca en su vida han visto un pedazo de hielo en el mar. Entonces les enseñaron a cómo navegar en estos mares. Argentina comparte sus bases de la forma más libre, nos invita a quedarnos allá lo que queramos. Bueno, todo así, ¿cierto? Ecuador, lo mismo, Perú tiene un barco nuevo increíble, siempre lleva a nuestros investigadores. Entonces, Colombia devuelve el favor. Hemos tenido a bordo investigadores de esos países y yo misma he tenido el gran placer y gran honor de haber abierto mucho el contacto en la Antártida con Estados Unidos. Como yo pues estuve en las estaciones polares por mucho tiempo, específicamente más de 2 meses en una de ellas, pues para mí fue muy fácil decirle al almirante de la Armada colombiana en ese momento, almirante, yo puedo llamar al director de esa base polar y decirle, mira, ¿podemos parquear el buque enfrente a su casa? Y entonces fue muy lindo porque yo misma, pinche periodista, nada que ver con diplomacia desde el punto de vista oficial, hice todas las llamadas, hice las cartas, ayudé a hacer los oficios, escribí, entendí cosas como que eso es otra cosa que uno tiene que entender, ese otro país y esa otra cultura antes de siquiera escribir una carta. Entonces, en Estados Unidos ellos van al grano. Ellos no les gusta esta habladuría y esta cosa nuestra que nos caracteriza, que tenemos mucha verborrea oficial. Ellos quieren saber por qué Colombia quiere la Antártica y qué necesita. Y entonces en nuestros oficios, en nuestras cartas, eso lo decíamos en el párrafo 8. Entonces yo decía, no, tiene que cambiar. ¿Ves? Cosas tan importantes como que ayudar a cambiar la entonación de lo que fue esa primera, ¿qué será? Ese primer saludo cuando Colombia llegó a la Antártica, después llegamos nosotros primero en el buque y luego llegó el ministro de Defensa con el comandante de la Armada y la canciller, y fue una ceremonia preciosa en una playa antártica donde Colombia iba pues a
a decirle al mundo que aquí estamos, ¿cierto? Entonces el lenguaje al principio era un lenguaje que no es diplomáticamente correcto. El lenguaje al principio era un tono de venimos a conquistar la Antártica. No, no, no. Yo afortunadamente pude intervenir y decir, por favor, venimos a saludar a la Antártica para nosotros ayudar a entender con nuestros instrumentos cómo es el fondo del mar y para ayudar y dar una mano con lo que sabemos de hacer cartas náuticas en el Caribe y ayudar a la seguridad marítima internacional. Y eso quedó muy bueno. Pero si ves cosas tan sutiles como eso, porque el mundo entero pues está pendiente de lo que pasa en estos lugares. Entonces, todo eso es parte de la diplomacia de la ciencia. Y a mí me parece que es un área crucial. Y yo creo que en las universidades a toda la gente que estudia derecho, a toda la gente que estudia ciencia, deberían darle una noción de lo que es la diplomacia de la ciencia. En Colombia estamos que nos tiramos al agua por ahí, tenemos que hacerlo. Así es, Ángela, definitivamente lo dijiste hace poco, eh, hablabas de formación, indiscutiblemente necesitamos formación. Tanto los políticos, los encargados pues de todo de todos los gobiernos, como los científicos, por supuesto, necesitamos formación, indiscutiblemente, a ver si logramos entendernos realmente. Por aquí me escribe un periodista que te está escuchando, un periodista muy conocido aquí en Medellín. Él también tiene su programa radial, en fin, él es J. Jairo Hoyos, y me escribe por el WhatsApp y te voy a leer lo que me está escribiendo y que son palabras que realmente animan un poco porque yo de repente mantengo como mucha desesperanza en este sentido. Entonces él me dice que recordemos lo que ha sido la Universidad de Empresa-Estado, que puede hacer alguna gestión con la Cancillería nuestra. Habla de que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo promueva en las diferentes misiones diplomáticas que tenemos en el mundo. Pues sí, eso creería uno, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero sí da aquí una pista interesante que dice, bueno, podríamos acudir aquí en Medellín a ProAntioquia para que lidere esa gestión ante el ministerio, ¿cierto? Y puede ser, realmente puede ser. Lo que pasa es que a veces a las universidades públicas se nos complica un poco más que a las privadas. Eso es un hecho y a veces eso desanima muchísimo y por eso dejamos como las cosas en mitad de camino. No somos tampoco lo suficientemente perseverantes. Bueno, es lo que nos dice pues J. Jairo Hoyos, que nos está acompañando. Ángela, como te digo, es un Chévere. periodista Pues muchas reconocido gracias. aquí en la ciudad. Bueno, Sí. bueno, Ángela, Lina, usted tiene, me hizo como una señal. ¿Quiere preguntarle algo aquí a Ángela? Pues Lina, jefe, sí sí. señora, sí. Sí. Pues tanto como preguntarle es como en todo esto que mencionabas de la formación y ese trabajo pues que has hecho como con los científicos, pero también con los diplomáticos, es en qué otras partes también podemos encontrar esa formación que mencionabas ahora, esa importancia que todos los profesionales de pronto tengamos esa formación en la diplomacia científica. Porque si bien como tímidamente se hace esa diplomacia de compartir conocimiento, digamos, en las publicaciones, esto es una cosa ya de alta envergadura. ¿Dónde podríamos de pronto entonces formarse o dónde pueden formarse estos profesionales que necesitan esta competencia tan importante? Pues mira, yo misma he visto que creo que hay universidades que hay que hacer la investigación, pero yo sé que el externado está empezando a tener conferencias interesantes. Sé que también existen últimamente ha habido muchas conferencias gratuitas, están online. Yo de ustedes buscaría Diplomacia de la Ciencia, videoconferencias. Ahí van a Sí. encontrar, y también en Washington está la American Association for the Advancement of Science, o sea, triple AS. A. Ah, esa, perfecto. Pongan triple AS, raya Science Diplomacy y van a ver un montón de ayuda. Tienen toda una website y en Europa está la contraparte que es, espérese que es una combinación de letras y números que nunca me acuerdo que es creo que es Science for Diplomacy. S de suéter, el número 4, DC, Sí.
¿Algo? Bueno, ellos también dan muchos cursos. De hecho, en este momento tienen un curso que abrió de 2 semanas gratis para jóvenes investigadores. Espero en el próximo ciclo. Para jóvenes investigadores, jóvenes científicos. Porque es una de las cosas que es importante estresar, ¿cierto? Sí, uno como periodista conoce la parte de comunicación, pero es el investigador, el científico, el que realmente necesita tener esa competencia. Puede tener la opción. De hecho, en Estados Unidos, pues el departamento de el Foreign Relations Department, la Cancillería de allá, tiene estas como posiciones para jóvenes científicos o para científicos que pueden perfectamente asesorar. Entonces, para eso los preparan y eso no es fácil, porque lo que pasa es que el diplomático no tiene ni idea de ciencia y el científico no tiene ni idea de diplomacia. Entonces, lo que iba yo a decir es que ahí hay una cosa que tenemos que aprender, porque es que los investigadores viven en un tempo, en un ritmo de ellos. Ellos viven en un tempo en el que pueden durar 3 años investigando la pata de un insecto. Entonces era lo que me decían a mí los políticos, vean, cuando yo tengo un problema, yo necesito una ayudita, pero ya. Y lo que, claro, de pronto la anécdota que mencionabas ahorita con lo del buque, pues hay cosas que no se puede esperar a que haya un montón de burocracia mientras le pido permiso, porque hay cosas que hay que cerrarlas ya y hay que negociar. Sí, o digamos, eso me decía el presidente de la Academia Colombiana, Enrique Forero, de la ciencia, me decía, vea, cuando se acuerdan cuando hubo esta sequía por allá en los llanos que se murieron un montón de chigüiros? Sí. Hace unos añitos. Sí. Entonces, claro, él necesitaba, él puso un email a los investigadores diciéndoles, bueno, que necesito respuestas, soluciones a esta vaina, pero ya, para pasárselas pues al gobierno. Entonces, este es el tipo de cosa que hay ciencia que sí necesita madurarse con lentitud, pero también hay ciencia y también los investigadores tienen que ponerse las pilas y saber que hay ciencia que ellos pueden tener respuesta y ofrecer soluciones y asesoría de una. Sí. Claro, ¿ves? Entonces, eso es la cosa, que vivimos en ritmos distintos y además tiene uno que acordarse que el científico es una persona por lo general que no se le debe a nadie, es libre como el viento, ¿no? Supuestamente. El político se le debe a los votantes, al otro, ¿cierto? A la comisión, a la Cámara. Que tiene un montón de compromisos que tiene que cumplir. Entonces, esa es la cosa. Y entonces el diplomático también se debe la imagen del país hacia afuera y las buenas relaciones y sobre todo que los otros países conozcan a Colombia como es. Entonces, tiene uno que ponerse en los zapatos básicamente de todas estas personas y esas personas ponerse en los zapatos de uno. Y bueno, sí, eso es una cosa ahí bien complicada, son unas brechas bien fuertes de cerrar. Y bueno, y aquí hay muchas preguntas del público que no las alcanzo a leer todas, además son súper largas, pero en las que alcanzo a ver así como a grandes rasgos, son como cuáles son esos retos, esos principales retos y cómo podemos como ir apuntándoles. Si bien mencionaste ya algunas iniciativas que ya tenemos, tenemos muchas cosas y muchos retos también que asumir para que se pueda dar esta diplomacia científica. ¿Cuáles crees que son como esos retos? Pues los retos son que necesitamos, por un lado, como pellizcarnos y ser proactivos. Uno de científico tiene que decir, a ver, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo a la alcaldesa de mi ciudad o al alcalde de mi ciudad? Por decirlo. Está uno como dando palos de ciego, patadas de ciego, pero yo creo que necesitamos, ante todo, educarnos, conocer, aprender qué es esta cosa de la diplomacia, qué es esto, dónde salió esto, cuál es la historia. Aprender la historia tiene mucho que enseñarnos, qué casos ha habido y cómo puedo yo ayudar. El segundo paso yo creo que es pues, buscar esas personas que piensan como uno, estas universidades, esta academia, ¿qué puedo hacer yo? Y tratar de acudir a estos cursos gratis, que a mí me parecen geniales. Ahí ya cada vez hay más conferencias en español, donde uno va aprendiendo y se le van abriendo los ojos más y más. Entonces yo creo que la base para uno es aprender, como yo leí un montón de cosas cuando no tenía ni idea.
ni siquiera sabía, es decir, aprender cuáles son los ejemplos más interesantes de cooperación científica a nivel chiquito y grande. Entonces, eso yo creo que es lo principal. Y claro que sí, no es fácil porque pues el país, ¿cierto? Los políticos tienen su agenda, sus necesidades, sus cosas que les interesan y sin embargo pues hay muchos que sí, seguro que están muy abiertos hacia eso, pues el mismo senador Agudelo pues que fue quien impulsó al ministerio. Entonces es cuestión de, por ejemplo, ir a la Academia de Ciencias, preguntarle a Enrique Forero, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo hago? Aquí estoy yo en Medellín, en el ITM, y entonces, ¿qué? Hay que aliarse, yo creo que hay que ser un poco como, trabajar como hormiguitas, como neuronas. Como, y la mente abierta, pues lograr como pues esa sí. empatía entre los unos y los otros. Y mencionabas ahorita, pues de pronto antes de que saliéramos al aire, cómo nos Sí. ha favorecido de pronto y ahorita también en la formación, cómo estas herramientas tecnológicas también nos han permitido avanzar un poquito más. Ah, pues, claro. No, es que esa es la cosa. A ver, que yo soy la primera que me parece delicioso viajar y que en parte busqué todas estas charlas con las embajadas de Colombia que dicto, porque, pues, porque me encantaba ir a los países, pero entonces llegó el coronavirus y no he salido pues de aquí de mi computador. Y eso, mucho de eso va a ser así y está, la presencialidad es importante cuando es importante y cuando no es indispensable. Yo creo que tenemos que adaptarnos a estos programas en video porque puede uno aprender un montón de cosas. La cantidad de conferencias gratuitas que antes uno necesitaba el tiquete de avión, ¿no? Entre otras cosas. Para Entonces, relacionarse sí, y todo. exacto. Aquí Camilo está, yo no sé, ¿tú estás leyendo Sí, las preguntas? Ángela, sí, exactamente. Te iba a decir, además de que nos felicitan, que dicen que muy bueno el programa, etcétera. Mira esta pregunta precisamente de Camilo Estrada, que nos está escuchando. Dice, muy bueno el programa. Una pregunta. ¿Cómo desde la diplomacia científica podríamos fortalecer la cooperación sur-sur? Pues yo pienso que ya la hemos, vuelvo a la Antártica, pero obviamente hay muchos otros ejemplos. Yo pienso que ya la hemos fortalecido con estudios polares y con estudios de cómo la Antártica afecta al trópico y al revés. Entonces nosotros tenemos ya estudios y digamos, cooperación con estos países, con Ecuador, con Perú, con Uruguay, Argentina, Chile, con Brasil. Pero también hay, yo sé que con Chile hay estudios tropicales sobre la selva amazónica, hay estudios de muchas clases. Fortificarlo, yo creo que mucho de eso, yo creo mucho en lo proactivo. Si yo soy un científico, es decir, yo lo hago a nivel de periodista, es decir, yo trato de unirme con mis colegas de Sudamérica, por ejemplo, para estudiar cómo hacemos para mejorar las condiciones del periodismo científico de los freelancers en Latinoamérica. Por ejemplo, siempre decimos, ¿cómo hacemos para que la ciencia en Latinoamérica, en Sudamérica, sea más visible? Eso es uno de los temas, porque si ustedes se ponen a fijar, todas las revistas, todo lo que sale es la ciencia, o mucho de lo que sale es la ciencia que se hace en otros países, incluso si esa ciencia, por ejemplo, pongo el caso de los dinosaurios de la Argentina, se hace en Argentina el descubrimiento del animal más grande que ha vivido sobre la Tierra, y lo que sale en Nature es el estudio del señor escocés, me estoy inventando. Entonces, ¿por qué el paleontólogo argentino, que es el chacho en eso, no sale en ese estudio? Entonces, un poco, todo eso es un poco lo que nosotros tratamos de ayudarnos a nosotros mismos. Hemos dicho, bueno, creemos una asociación de periodistas científicos latinoamericanos. Entonces, en este momento, pues hay varias asociaciones de países, pero hay entendimiento. Yo, desde el punto de vista de un científico, un investigador de academia, yo sé que las universidades entre sí tienen muchos contactos, pero ya la cuestión sería más profunda. ¿Cómo hacemos los estudiantes del ITM con los de la U de Antioquia y con los de la del Norte para trabajar más en llave con los de la Universidad de Valparaíso? Para entonces ver a ver qué problemas hay en común en que estas dos universidades estén atacando, que podamos, cómo podemos llegar más a nuestros gobiernos, pero juntos.
Entonces, no es fácil, ¿cierto? Estoy pensando en voz alta, pero yo sí creo que muchas veces se trata de abrirle los ojos a grupos de personas que no se les ha ocurrido. Es que es lo que me pasa a mí cuando fui a Cancillería. No se les había ocurrido que uno pudiera hacerse invitar a las embajadas colombianas para hablar de ciencia, pero no de ciencia de forma aburrida. El punto es que eso es lo que les gusta a los embajadores. Como lo haces tú, Ángela, Entonces, que claro, todo el mundo te entendemos cuando escribes sobre eso ciencia, es todo el mundo te importante. entendemos. Eso, mire, la comunicación para mí es clave en la diplomacia y eso sí, va uno a la historia y puede ver lo que escribió Churchill, lo que escribió, etcétera, todos estos grandes oradores. Si uno se pone a hablar complicado, la gente no le para bolas y se le olvida, pero es que es lo que me han dicho a mí otras personas en otras embajadas y lugares, me han dicho, mire, yo no tengo ni idea de física, pero usted me explicó, ¿cierto? Entonces, qué interesante. Y te ponen atención porque tratas de involucrarlos a ellos un poco emocionalmente y un poco desde el punto de vista de los sentidos, sin quitar el rigor de la ciencia. Entonces, yo creo que un problema, por decirte un problema a través de fronteras como puede ser la salud entre migrantes. Entonces, ¿cómo pueden los dos países ayudar a que esos migrantes, por más de que esos dos países no se quieran ni un poquito, ese científico y esa científica pueden encontrar una ruta para que esos dos países colaboren, así sea a través de una universidad, o dos, o tres, o lo que sea, o incluso de dos personas? Miren, les voy a dar un ejemplo divino. Por allá después esto también lo mencioné en algún artículo que escribí, después de la cuestión de la bomba atómica, los científicos de varios países estaban aterrados del susto, diciendo, aquí se acabó. Ellos mismos eran 22, empezaron a llamarse por teléfono, lo que sea, porque no hay ni email, y se empezaron a reunir ellos solitos para decir, ¿qué hacemos? Entonces ellos mismos sacaron una resolución muy importante para sus respectivos gobiernos y lograron desescalar cosas que detrás de cámara estaban a punto de explotar. Y eso no se sabía sino mucho después. Desde entonces esas conferencias vienen sucediendo todos los años, pero el punto es que la iniciativa nació de una persona que se aterró y consiguió 22 colegas. Ahora, las circunstancias ahora son difíciles, distintas, pero pienso yo, el cambio climático claramente necesita unas Naciones Unidas, pero de la diplomacia. Estoy convencida que el cambio climático es cuestión de diplomacia. Vuelvo y repito, es lo que yo digo, es que el CO2 le importa un carajo el embargo de nadie. El CO2 sigue subiendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como científicos en Medellín, pensar, ¿por dónde empiezo? Hagamos diplomacia de la ciencia, aunque sea regional, aunque sea en nuestra ciudad, aunque sea en el eje cafetero, qué sé yo. ¿Cómo podemos nosotros con nuestra ciencia afectar un poco o informar las decisiones que se hagan? Así cualquier decisión chiquita de un cabildo regional o de un cabildo del barrio. Es que uno empieza por ahí. Mire, señor, no tumbe el arbolito del parque y no, hagamos algo para que el parque pues no quede pavimentado, sino con los arbolitos. Entonces, esta es la ciencia detrás de eso. Yo sé que mucha gente tiene son como muy, cierto, se ríen de estas cosas, les parece muy poco efectivo, son muy irónicos. Pero yo pienso que hay gente a la que sí le cala. Entonces, no necesariamente puede uno empezar a pensar, ok, voy a ir al presidente a hablarle, pero empecemos de chiquito, ¿no? Entonces, Así es, Ángela, así es. Mira, hay muchas preguntas, Ángela. Es bueno pues decirte que dentro de nuestra audiencia hay muchísimos estudiantes del ITM, ¿cierto? Y ellos, por ejemplo, están, porque veo algunas preguntas que llegan como a lo mismo, que ¿cuáles crees que son las áreas de mayor fortaleza que tiene Colombia en investigación? Que hablar por aquí leí yo dice, desde el punto de vista visionario que tuviste de la biología marina, ¿cuál es tu opinión de la profesión actualmente en Colombia? Okay. Son estudiantes, entonces, pues, claro, es su interés, ¿no? Claro. A ver,
¿Cuál es tu Pues mira, percepción en este sentido? yo, bueno, ahora con la cuestión del coronavirus también se ha visto que, bueno, y antes, que la Colombia es muy buena, por ejemplo, en biología molecular, de universidades, los Andes, otras bueno, es que hay como 278 universidades en Colombia y están haciendo, pues, muchas cosas. Yo creo que una de las fortalezas nuestras es como el área de las biologías, pues por razones obvias también porque está mezclado un poco con la protección del medio ambiente y Colombia pues eminentemente es un país lleno de recursos naturales. Pero, por ejemplo, yo he visto que en Colombia también pues, bueno, claro que muchos están en el exterior, pero el punto de vista de las físicas, eh, las astronomías, las astrofísicas, hay unos ejemplos nuestros, pero realmente son diamantes allá afuera. Y hay mucho interés de la gente muy joven en lo que es observar el cielo, la astronomía y por lo tanto astrofísica. Yo lo noto yo misma con los libros que escribo para niños que me preguntan eso. Pero, pues en general, yo creo que sí, Colombia tiene un montón de, perdón que estoy aquí ayudando a resolver un problema logístico ya. Bueno, vuelvo. La biología marina, por ejemplo, las biologías son excelentes en Colombia. La biología marina, creo que están haciendo un trabajo maravilloso de cosas como taxonomía. Bueno, sin ir más lejos, en la universidad, allá en la Universidad de Antioquia, es uno de los mayores expertos en taxonomía de unos animales que nadie conoce mucho y que son muy importantes, son los gusanos marinos, los poliquetos. Este es Mario Londoño. En Colombia hay un montón de autoridades mundiales en un montón de cosas. La biología marina yo creo que va muy bien. Ahora está Juan Armando Sánchez de los Andes. Hay gente que está estudiando los corales de profundidad y cómo hay corales que no, que a pesar de que les cae toda clase de porquerías encima, siguen allí viviendo en ciertas regiones. Entonces, yo creo que para un país con 2 océanos, pues ojalá que tuviéramos todavía más recursos, pero bueno, yo pienso que no lo hacemos mal. Además, está la Armada Nacional. La Armada Nacional es muy fuerte en todo lo que es oceanografía física, pues por razones obvias, ¿cierto? Corrientes, todo, y como decía yo anteriormente, son buenísimos haciendo cartas náuticas, haciendo mapas, haciendo batimetría. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, no solo en Cartagena, pero también en Tumaco, son tan buenos que algunos de los países del Tratado Antártico, cuando Colombia fue a la Antártica por primera vez, en estas reuniones que suceden allá en Bélgica, llevaron a Colombia ahí del codo, ahí en el coffee break, y le dijeron, vea, ustedes que son tan buenos, ¿por qué no nos hacen un 14? Ayúdenos a rellenar los huecos que tenemos, que la comunidad, que Antártica tiene en las cartas náuticas. Si uno se pone a ver las cartas náuticas de la Antártica, hay un montón de pedazos que están en blanco, que no se sabe cuál es la profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con el deshielo hay mucho más turismo yendo allá, ¿cierto? A la península antártica. Y entonces, el hielo que estaba en la costa se ha retirado y ha cambiado un poco la morfología, la topografía, no solo de la costa, sino de cierta manera del fondo del mar, esa geología que no nos habíamos acercado mucho a estudiarla porque nos quedaba lejos. Entonces ahora los buques se están acercando, no solo los de turismo, sino los de investigaciones. Y entonces resulta que hace unos años hubo como, no sé, 4 naufragios en un año. A ver, se voltearon los buques. Entonces los países que hacen investigaciones polares están preocupados porque hay una inseguridad marítima en las aguas antárticas por desconocimiento en pleno siglo XXI de esos mares. Entonces Colombia, para gran orgullo mío, que eso sí, yo estaba en esa expedición, empezó a hacer esa batimetría y empezó a rellenar de números ¿no? Y entonces eso lo hizo en compañía con Chile, y cuando volvimos a Colombia fue para mí un momento lindo ver cómo le mostramos al almirante Hernando Wills, en ese momento, una carta náutica pues con más numeritos adentro, hecha en Colombia, recién salida del horno. Entonces Colombia ahí contribuyó a la seguridad marítima mundial. Pero muchísimo, Ángela. Pero mira, estos logros, por ejemplo,
¿Dónde se les hizo la suficiente bulla, que todo el mundo nos enteráramos, que el ciudadano de a pie nos enteráramos de esto? Aquí es donde está, porque Colombia también es muy deficitaria en el periodismo Sí, científico como tal. Nosotros claro. ya sabemos que son 2, 3 personas que hacen periodismo científico, no más. Y eso también nos está haciendo mucha falta en Colombia. Eso es verdad. Yo escribí sobre eso extensamente, pero esto es una ventana de tiempo en el periódico El Tiempo, porque yo era la bloguera de la Armada y del Tiempo. Entonces salía en El Tiempo, en Dimar y luego pues en los libros que yo escribí después. Pero tienes toda la razón. Sí, Es decir, mira, la Universidad del Norte, ahora muchos de estos antiguos oficiales de la Armada o algunos, ahora son profesores de la Universidad del Norte, pues obvio, porque están ahí en Barranquilla y están en el mar al lado. Y están haciendo unos trabajos importantísimos con la academia y la Armada sobre cambio climático y cómo podría el cambio climático afectar el deshielo de la Antártica. Es que, ¿por qué hablo tanto de la Antártica? Porque la Antártica tiene el poder de destruir civilizaciones. Entonces la Antártica se está desangrando agua azul. Entonces lo que queremos saber, que eso es lo que está estudiando todos los países antárticos, es cómo va ese deshielo a contribuir sí, el aumento del nivel del mar. Eso ya suena cliché, pero ¿qué pasa? Que es que en las regiones tropicales, es decir, Colombia, allá, ¿cierto? Alrededor del globo, ese deshielo antártico esos cambios de la Antártica tienen más influencia que los países polares. Es decir, mejor dicho, Colombia podría verse más afectada de 1000 maneras meteorológicamente hablando que Uruguay. Entonces, ¿cómo Colombia no se pone a trabajar con Uruguay para entender eso? De ahí viene la cooperación internacional. Entonces, no solo es el nivel del mar, es el cambio de química en el agua, que por más de que el agua dulce esté allá lejos, uno no sabe qué pasa con esa agua dulce, a lo mejor se queda, a lo mejor no. Se mete muy profundo dentro del mar y viene a dar a la costa pacífica colombiana. ¿Qué pasa con nuestra pesca? Tengo una idea. Sabemos que los peruanos la tienen clara. Ellos estudian la Antártica porque de la Antártica pueden depender la industria de las anchoas, de la cual vive. Ese es el café peruano. Entonces, la otra cosa es cómo nos va a afectar el clima. Se sabe que la Antártica tiene una influencia directa e indirecta. Eso es una relación muy difícil de estudiar en los vientos y en las lluvias que pueden afectar, por decir, si está lloviendo ahorita en Medellín o no, tiene que ver de alguna forma con la Antártica. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, pero ¿qué importa? Yo le compro los mapas a Estados Unidos o le pregunto las mediciones que hicieron los de Rusia. Pues no, porque resulta que Estados Unidos hace mediciones que Estados Unidos no necesariamente le interesa medir con mucha exactitud lo que pasa enfrente a Tumaco, porque pues no importa. Entonces nos vende unos mapas muy generales. Entonces nosotros tenemos que ir y tenemos que hacerlo de la mano de otros, de otras. Bueno, eso es en cuanto a la Antártica, pero hay mil cosas, ¿no? ¿Cierto? sí, La claro. biotecnología, el estudio, bueno, la vacuna del coronavirus es el mayor ejemplo de la diplomacia científica que se ha visto y de cooperación científica sin precedentes. Bueno, mira, aquí precisamente con lo que estabas hablando, dice Mariana Sánchez, muy interesante la charla. Me surge una pregunta, ¿cómo se puede lograr la diplomacia científica a pesar de las continuas tensiones económicas y políticas entre países potencia? Sí, Mariana, y eso es justamente el rollo. No solo a pesar, sino por esas tensiones es que tenemos que tratar de hacer algo. En este momento nosotros los países chiquitos estamos metidos entre dos libreros, China y Estados Unidos. Y entonces lo que la China haga a nosotros nos desgarra, ¿cierto? Ay, qué madre, que Colombia cómo hace con la China, entonces que para allá. Entonces es tenaz, porque lo que esos dos países hagan, y sin embargo, nunca, a pesar de que estamos viviendo en los momentos más tensionados, políticamente hablando, en el planeta, nunca había habido tanta diplomacia científica como ahora, y nunca había habido tanta cooperación científica como ahora. Estoy pensando en el virus. Entonces, es interesante, ¿cierto? ¿Cómo lograr eso? Entendiendo la diplomacia científica y ejerciéndola.
Entonces, es decir, si un país le importa un pepino la diplomacia científica y no nada, ni aconseja a sus gobiernos, ni nada, ni nada de nada, pues entonces el status quo se queda así y ese país nunca puede ni ejercer influencia, ni ayudar, ni hacer las cosas que mejor convengan al país y al mundo de esa relación. Entonces no podemos, tenemos que, yo creo que nos estamos dando cuenta de la importancia, es que es tan fácil como, digo, es como ser buen vecino, pero buen vecino con un país que está pues del otro lado del mundo. Entonces, sí, es un tema muy delicado, pero yo sí insisto en que la historia ha mostrado que la diplomacia ha logrado cosas y ha apagado la mecha en momentos en que está a punto de prenderse. Entonces, pues... Muy bien. Mira, aquí también pregunta Dani Giraldo. Nos dice, excelente la charla y también la invitada. Muchas gracias por el espacio. Mi duda es, ¿qué estrategias se están implementando para que se quite el paradigma de una Latinoamérica tercermundista en el ámbito científico? Pues mira, ahí lo que uno puede hacer es publicar, es decir, como investigadores, ¿cierto? Que los científicos publiquen sus investigaciones en grandes revistas indexadas y también en grandes medios. Como dicen en el medio, el que no publica perece. Entonces es hacer ruido, es darse a conocer, mejor dicho, mercadeo. Mercadeo 101, eso ayudaría. Es decir, por ejemplo, todo esto que están haciendo, no sé, en este momento, lo del coronavirus que está pasando acá en materia de investigaciones, estoy seguro que sé que hay mucho, pero un adelanto importante hay que darlo a conocer, pero además de entre nuestros colegas investigadores, también darlo a conocer a los medios, darlo a conocer a los jóvenes, darlo a conocer de diferentes maneras. Yo creo que hacer ruido es una de las maneras de lograr, de lograr ese paradigma de una Latinoamérica tercermundista. Por eso te hablaba antes de lo que hacíamos nosotros los periodistas de ciencia, que nos hemos unido para tratar de hacer a la ciencia de Latinoamérica más visible. Entonces, esa es una de las maneras desde nuestra percha como periodistas que podemos hacer. Entonces, nosotros hacemos talleres, nosotros, por ejemplo, invitamos a grandes investigadores, es decir, recaigo sobre el tema visible de los dinosaurios en Argentina, porque Argentina tiene los grandes dinosaurios y entonces, wow. Y yo, cuando empecé a ver que Argentina hacía ruido los dinosaurios, dije, carajo, Villa de Leyva tiene la fauna marina más macha. Entonces, empecé a sacar eso en revistas, primero nacionales, porque hace años sí se han venido sacando, pero no había mucho. Entonces, traté de empezarlos a sacar. Empecé a sacarlos en Scientific American, en el Boston Globe, en el Miami Herald. Entonces, la gente, el lector que está con su café por la mañana, dice, wow, Colombia, ok, bueno, algo le suena. Entonces, esas cosas, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Que lo saqué a la prensa mundial con mucha felicidad, y perdonen el reloj que está sonando, es cosas que la gente no sabe, pero ya van sabiendo. Colombia, ¿cómo se llaman los geólogos? Dios mío, el Instituto Geológico Colombiano, sí, sí. Ellos fueron escogidos mundialmente entre todos los geólogos de todo el mundo para que hicieran el nuevo mapa geológico de toda Sudamérica. ¡Wow! Entonces, claro, esto salió el año pasado, lo saqué en el tiempo así, en una cosa enorme, porque el Servicio Geológico Colombiano, y esto se debe a pues esta tenacidad de la persona que dirigió este proyecto, Jorge Gómez Tapia, es un gran y muy inquieto geólogo, y también pues obviamente respaldado por sus jefes, pero él hizo tanto ruido y, como quien dice, jorobó tanto, pero de forma tan linda, con una pasión y un profesionalismo tan grande, yendo a esos congresos, que dijeron, ok, Colombia, usted encárguese, porque usted no solo tiene entusiasmo, sino que parece que está buenísimo. Bueno, el punto es que Colombia logró coordinar a no sé cuántos países hay en América Latina, los que sean, para hacer un mapa
si algo más vas a hacer un mapa geológico porque uno no ve lo que hay debajo, porque todo está lleno de matas. Entonces es increíble porque tuvo que cooperar, tuvo que convencer a Argentina, a Brasil, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Venezuela. Vea, mándame toda su información secreta de lo que hay debajo de su suelo, cómo es su geología. Veamos los mapas antiguos y yo me encargo de ayudarles a concatenar este monstruo, y salió divino y lo presentaron en París y todo el mundo tuvo que ver y están tan contentos que están que le dan al Servicio Geológico Colombiano la posibilidad de hacer el mapa mundial. A ver, entonces, esas son las cosas que yo como periodista me gusta sacar adelante. Entonces, ¿ves? Claro, maravilloso, y así debe ser, Ángela, realmente. Yeah. Bueno, Ángela, hay que hacer ruido. ¿Ah? Hay que hacer ruido. Yo insisto que es como mercadotecnia, marketing 101. Así es, Ángela. Bueno, para que ya vamos cerrando, todavía ahí nos quedan algunas otras preguntas, pero para que cerremos con esta, Ángela dice, Víctor Acosta dice, hay un triángulo epistemológico que posibilita el conocimiento científico, sujeto, que es la parte de conciencia, cognoscente, el objeto, que es el mundo, y la mediación del lenguaje. En la correlación de estos elementos surge la ciencia como sistema ordenado de conocimientos. La pregunta es, ¿cree usted que el hombre de ciencia es autoconsciente de la responsabilidad ética frente a la aplicabilidad de su investigación y las repercusiones que tienen en todas las esferas de la vida? Qué buena pregunta. Sí, interesante. Me viene a la mente Wernher von Braun. No sé si ustedes saben quién es Wernher von Braun. El alemán nazi, genio, experto en cohetes, que al perder la guerra, Estados Unidos lo importó, a Estados Unidos le dio la ciudadanía y le dijo, ok, usted ahora es el representante, usted ahora va a hacernos un cohete para ir a la luna. Él fue el que creó el Saturno V. Cuando él estaba en Alemania trabajando para Hitler, lo que él hacía, lo que él importaba, lo que él amaba era inventar un cohete cada vez más potente que el otro. Y él se hacía el loco, él sabría lo de los campos de concentración y eso le resbalaba porque él, ante todo, él pensaba y respiraba sobre la ciencia. Entonces este personaje ha sido muy controvertido porque es la persona que nos dio el acceso a la luna, pero al mismo tiempo es una persona que se hizo oídos sordos y recibía plata del Tercer Reich para hacer sus cohetes. Entonces, este es el tipo de cosas. Hay muchos científicos, o algunos científicos que lo disculpan y otros que no. Entonces, yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Yo no sé, ahora con el virus, se me vienen a la mente, quién sabe cuántos investigadores, ¿no? Tendrán que pensar, ok, estudio esto de esta forma o lo estudio de esta otra, o será que fabrico un virus sintético y me lo invento y me lo echo allá por fuera o no. Entonces, yo pienso que el investigador sí es consciente de, muchas veces no saben el alcance directo, exacto, que esa tecnología que están creando o en la que están trabajando va a tener. Muchas veces piensan, esto está chévere, pero no sé qué va a pasar. Entonces, pero yo creo que el investigador debería preguntarse mucho éticamente cómo es la cosa, ¿no? Por ejemplo, los que trabajaron con asuntos de clonación. Por ejemplo, ahora todo el trabajo que se está dando con los perros, con la edición genética, el CRISPR, Cas9, la proteína Cas9 que hace posible que editar los genomas sin meterle genes foráneos al gen. Entonces, claro, esto vamos a editar y estamos editando todo. ¿Qué pasa? Que yo he entrevistado a una de sus creadoras allá en Estados Unidos y es increíble, se me olvida esta rubia, ¿cómo se llama? No, si es que me está dando los años. Bueno, ella. Eso en fin, nos pasa, Ángela. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que ella me decía cuando yo vi en el laboratorio después de un tiempo lo que podía pasar a mí, se me erizó el pelo de la nuca. Y yo dije,
wow. Dije, de la forma en que esta tecnología permite agarrar una mata de trigo y hacerla resistente a todo, a la sequía, a lo que uno quiera, al super trigo, de esa misma manera me va a permitir agarrar un muchachito antes de que nazca y cambiarle un montón de cosas. Mejor dicho, Hitler hubiera estado feliz. Entonces, pero el CRISPR-Cas9 es una de esas tecnologías que nos va a cambiar la vida, nos la está cambiando y tiene de todo. Es decir, a ver, nosotros como sociedad, ¿qué? Tenemos que decir algo, ¿no? Tenemos que... Entonces, es muy delicado. La ciencia es de doble filo. Ahí el rollo es como la sociedad la enjaeza, le pone la rienda o no. Y sí, como tú dices, el científico yo creo que es esa primera barrera, pero pues lo que pasa es que los científicos son personas de carne y hueso, tienen familias, tienen problemas económicos, tienen orgullos y algunos tienen unos egos de miedo. Entonces, pues uno no solo está lidiando con el científico, sino con el ser humano. Así es, Ángela. Así es, tenaz, tenaz, eso es verdad. Bueno, pues ya nos pasamos de la hora, estamos viendo que ya de pronto algunos se nos van retirando, porque realmente pues ya cumplimos con el cometido que habíamos dicho de 1 hora, Ángela. Aquí pudiéramos quedarnos otro rato. Agradecerle a Gabriel Jaime Cardona que nos escribe, estos espacios son una maravilla, nada mejor que escuchar a los expertos hablar desde su experiencia, y nos hace una pregunta, pero pues ya él entenderá que ya por el tiempo, pues ya no podemos. De todas maneras, Ángela, pues agradecerte muchísimo, pero antes de despedirte les quiero recordar a todos los que todavía nos acompañan, llenar esa pequeña encuesta que es muy fácil, porque necesitamos también retroalimentar estos espacios que hacemos y que construimos para ustedes. Es simplemente contestar con un sí, con un no, y es facilísimo, eso si acaso les lleva 1 minuto. Y también a nuestros oyentes, Ángela, decirles y recordarles que nosotros, el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial, te hizo también un reconocimiento por allá en el 2017 con el texto, un texto que es propio del Fondo Editorial, que estábamos en la saga precisamente de los periodistas científicos y sacamos el número, este es el número 54, que te lo dedicamos, Ángela. Sí. Entonces, para recordarles a ellos, pueden ingresar a fondoeditorial.itm.edu.co para que lean entonces este reconocimiento que le hicimos a nuestra periodista invitada, Ángela Posada Swafford. Bueno, Ángela, agradecerte como siempre. Yo sé que seguiremos y esperemos que el próximo año nos podamos ver presencialmente también en el ITM. Sabes que esa es tu casa, que te queremos, que te valoramos, que te apreciamos muchísimo, de verdad, Ángela. Recibe mi abrazo virtual, el de todo mi equipo, de verdad, y muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que toda nuestra audiencia haya quedado muy contento, de acuerdo con todos los mensajes que nos han enviado, pues parece que sí, que hayan aprendido realmente. Bueno, Ángela, pues nada. Gracias. Gracias, Silvia, y a la audiencia que todavía está por ahí. Yo estoy en Facebook y yo siempre contesto los mensajes, sí. Y me encanta hablar con la gente. Dale, entonces, tranquila, dales todo lo que quieras, tu correo, lo que quieras, adelante. Sí, ahí está. Eso yo no, sino que pongan Ángela Posada Swafford en Google y eso ahí sale todo. Eso ahora ya nadie se puede esconder. Así es, así es. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos todo este rato. De verdad esperamos que haya sido un rato muy agradable para ustedes como fue para nosotros. Y bueno, no nos queda sino decirles muy buenas noches, que descansen.